Si un árbol cae en el bosque y nadie está allí para escucharlo, ¿hace algún sonido? Si escuchas el árbol golpear el suelo, pero no lo ves, ¿crees que lo que escuchaste es realmente un árbol cayendo? Puede parecer ridículo, pero la verdad es que aunque dependemos totalmente de ellos, nuestros sentidos nos engañan. Para la muestra, el popular audio de Yanni y Laurel. Un palo que parece doblado bajo el agua, resulta estar completamente recto cuando lo sacas. Pasas horas caminando por un bosque oscuro y espeluznante, pero luego despiertas y te das cuenta que era un sueño. El mundo es un lugar extraño, y con todo el conocimiento que hemos logrado reunir como especie, todavía ignoramos demasiado. Esto es todo lo que desconocemos. Pienso, luego existo. Probablemente has escuchado esta frase antes. El filósofo francés del siglo XVII, René Descartes, fue quien lo dijo. Esta simple declaración sirve como base de toda la filosofía moderna. Es una declaración de conocimiento, una afirmación de que si no sé nada más, al menos sé que existo. Aunque no parezca una idea revolucionaria a primera vista, en realidad es bastante significativa. Los filósofos desde la época de Sócrates se han preguntado si es posible saber algo, porque siempre parece que cuantas más preguntas hacemos, menos respuestas tenemos. René Descartes era famoso por su asombrosa capacidad de dudar de todo, sin importar cuán trivial u obvio fuera. Trataba todas sus ideas con un nivel radical de escepticismo, creyendo que hacerlo eventualmente lo llevaría a la verdad. Este escepticismo lo llevó a hacer una pregunta que la ciencia aún no ha podido responder. ¿Cómo sé que no estoy soñando ahora mismo? O aún más aterrador, ¿cómo sé que mi mente no está siendo engañada? Piensa en la película de Matrix. Es posible que, en este momento, estés conectado a una máquina gigante que te alimenta con todos los datos sensoriales que estás experimentando. No estás viendo este video, es solo una máquina haciéndote pensar que lo estás viendo. Aunque es poco probable, es técnicamente posible, y no hay forma de refutarlo. Por eso algunas personas se preguntan, ¿vivimos en una simulación? Realmente no lo sabemos. Descartes dice que nuestra incapacidad para descartar este escenario nos obliga a dudar de todo lo que creemos saber. Es un estado en el que no podemos confiar en lo que percibimos o pensamos. Por fortuna nos dejó una salida. Aunque estamos obligados a dudar de todo, lo único que no podemos dudar es el hecho de que estamos dudando. Si podemos dudar, entonces podemos pensar. Y si podemos pensar, entonces debe haber una mente. Quizá nunca comprobemos si el mundo es una ilusión o si tenemos cuerpos físicos, pero podemos estar tranquilos sabiendo que tenemos mente, que existimos. ¿Verdad? Bueno, no tanto. Filósofos como Kierkegaard y Heidegger criticaron la afirmación de Descartes, diciendo que la existencia de pensamientos no implica la existencia de un pensador. Friedrich Nietzsche incluso dijo que la idea de que existe algo llamado pensamiento es una suposición. Solo podemos decir que algo está ocurriendo. Si estás a punto de quitar este video, es comprensible. Para la mayoría, esto suena como un montón de tonterías sobreintelectualizadas sin relevancia en el mundo real. Aunque vivamos en la Matrix, sé que 2 más 2 son 4, que el sol saldrá mañana y que la tierra bajo mis pies es sólida. Sin embargo, parte de la razón por la que es tan difícil decir si realmente sabemos algo es porque vivimos en un universo dinámico donde nada es estable. Todo en la existencia siempre está en movimiento y cambiando, incluida la Tierra. Mientras ves este video, la faz del planeta está cambiando. La teoría de la tectónica de placas es nueva en la ciencia. Nuestra comprensión de cómo la Tierra se desplaza es limitada y empezó a estudiarse en los años 60. Hemos descubierto cosas como que la corteza terrestre es de placas sobre un manto de magma líquido. A medida que este magma circula y se agita, empuja las placas, chocándolas entre sí y creando terremotos, volcanes y montañas. Esto significa que, al contrario de lo que pensamos, el suelo bajo nuestros pies no es sólido y está transformándose en cada segundo que pasa. Mañana un terremoto podría cambiar los continentes, y lo mejor que podemos tener es una aproximación de lo que creemos que era, no de lo que realmente es. La vida tiene preguntas complejas, y cuanto más simple es una pregunta, más difícil puede ser responderla. Por esta razón muchas personas le temen a la muerte, porque simplemente no sabemos nada sobre lo que sucede después. Sin embargo, no puedo evitar pensar que el miedo a no saber nada sobre la muerte presupone que sabemos qué es la vida, pero en realidad tampoco lo sabemos.
Es fácil distinguir entre materiales vivos y no vivos, como una manzana frente a una roca, pero cuando intentamos precisar una definición exacta de la vida, las cosas se complican. Todas las formas de vida, ya sean plantas, animales, bacterias u hongos, están compuestas de células y cumplen ciertas condiciones fundamentales, como el metabolismo, la transformación de energía, el crecimiento y la reproducción. Para poner un ejemplo, cuando hueles comida, respondes sintiendo hambre. Comer un sándwich inicia tu proceso metabólico, lo que te permite convertir calorías en energía. Esta energía se usa para cosas como crecer músculos o atraer pareja, pero esto es lo que hace la vida, no lo que la vida es. El problema principal es que la característica de la vida es su constante cambio, y las respuestas, por naturaleza, son estáticas. Quizás si supiéramos de dónde viene la vida, tendríamos un mejor entendimiento de ello, pero eso también lo desconocemos. Tal vez, un día la ciencia resolverá los secretos de la vida, la tierra y la muerte. Con tecnología avanzada y métodos sofisticados, podremos saber las respuestas certeras, ¿verdad? He ahí el problema, porque la ciencia nunca está 100% segura. Cuando los científicos de la Organización Europea para la Investigación Nuclear anunciaron el descubrimiento del bosón de Higgs en 2012, lo hicieron afirmando que sus observaciones habían superado el umbral crucial de certeza de 5 sigma. Para la mayoría de nosotros esto no dice mucho, pero sigma, en este contexto, es la unidad estadística usada para determinar cuán probable es que un resultado sea correcto. Cuanto mayor sea el valor, más probable es que un hallazgo sea cierto. 5 sigma es el estándar de oro, representando una probabilidad de 1 en 1.000.000 de que una observación sea incorrecta. Sin embargo, si piensas igual que yo, sabes que eso significa que aún hay una posibilidad para el error. Un experimento realizado en 2011 encontró que una serie de partículas casi sin masa, llamadas neutrinos, habían viajado más rápido que la luz. Esto era por supuesto imposible, ya que el hallazgo violaba la relatividad de Einstein. Sin embargo, el experimento pasó con 6 sigma de confianza, lo que significa que tenía la probabilidad de 1 en 1.500 millones de ser falso. Y sin embargo lo fue. 4 experimentos posteriores no lograron replicar los resultados originales. La ciencia es muy buena explicando qué pasa y cómo sucede, pero no dando el por qué. Pasa cualquier revelación científica por una serie de preguntas de por qué, y siempre llegarás a un punto donde no hay respuesta. Pongamos la gravedad de ejemplo. Cuando una manzana cae de un árbol y golpea a Newton en la cabeza, sabemos que es gravedad. Incluso podemos medirla, pero cuando se trata de explicar por qué sucede, casi 350 años después, seguimos sin tener idea. Cada fuerza física en el universo, electromagnetismo, fuerza nuclear, tiene una partícula subatómica correspondiente. Sin embargo, todavía no sabemos cuál es la partícula responsable de la gravedad. Los físicos han teorizado la existencia de algo llamado gravitón que, similar al bosón de Higgs, requiere enormes cantidades de energía para detectarse. De hecho, se predice que se necesitaría un espectrómetro de masa del tamaño de Júpiter, operando a plena capacidad para identificar uno. Pero ¿por qué es tan difícil encontrar un gravitón? ¿Por qué la física se comporta así? ¿Y es posible que funcione de manera diferente? La noción de física alternativa se asocia con la teoría del multiverso, la idea de que no hay uno, sino una infinita variedad de universos. No sabemos si es cierto, pero si lo es, entonces es posible que entre estas innumerables variaciones existan otros tipos de física. Tal vez en otro universo la gravedad no sea tan difícil de medir, pero no son solo otros universos los que pueden operar bajo leyes físicas alternativas. Nuestro propio universo puede estar sujeto a formas de física aún no descubiertas. En 2022, investigadores de la Universidad de Columbia programaron una IA para estudiar videos de fenómenos físicos y buscar el conjunto mínimo de variables que describieran sus observaciones. Las grabaciones incluían un péndulo, una lámpara y una chimenea. Cuando la IA devolvió sus resultados, los investigadores encontraron que podían identificar algunas variables definidas por la inteligencia artificial, pero no todas. Se cree que la IA aplicó conjuntos novedosos de leyes físicas desconocidas para los humanos. Pero dado a que el programa no puede comunicar lo que está pensando, las variables exactas siguen siendo un misterio. Si encontráramos una especie alienígena, ¿es posible que usen leyes físicas diferentes? La novela de Ted Chiang, La historia de tu vida, que inspiró la película Arrival, explora esta idea. Si no la has visto, cuidado porque daré spoilers. En la historia, los humanos hacen contacto con extraterrestres después de que decenas de naves espaciales aparecieran en órbita
Pero en lugar de querer apoderarse del planeta, los visitantes extraterrestres solo quieren hablar. Para iniciar la conversación, humanos y extraterrestres trabajan para descifrar el idioma del otro y sus enfoques a la física. Y es justo ahí donde se hace evidente que los conceptos científicos y matemáticos avanzados para nosotros son elementales para ellos. Y esto también funciona al contrario. Los extraterrestres usan métodos extraños y complejos para describir principios básicos como la velocidad. Al final, se explica que los extraterrestres no perciben nuestro universo como causal. En cambio, ellos ven todos los eventos como si ocurrieran en simultáneo. Esta obra plantea preguntas interesantes sobre conceptos como el tiempo, la percepción, el libre albedrío y la subjetividad. Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿existe la realidad objetiva? ¿Cómo sabemos que la realidad no está manipulada por nuestra conciencia? Este problema ha atormentado a filósofos desde la antigüedad. Platón en particular es conocido por haber propuesto la idea del reino de las formas, un plano inmaterial en el cual se manifiesta el mundo físico. La ciencia funciona sobre un principio similar, asumiendo que existe una realidad objetiva más allá de nuestros sentidos que puede ser observada y medida. A pesar de nuestros esfuerzos, nadie ha confirmado la existencia de una realidad objetiva. Esa realidad es imposible de probar, porque todo lo que sabemos llega primero a nosotros a través de los sentidos, creando una percepción subjetiva. En su libro, El hechizo de lo sensorial, el filósofo David Abram argumenta que la idea misma de una realidad objetiva no representa el universo en el que vivimos. Abram dice que existimos en el reino de la subjetividad interna, un término que toma prestado del filósofo alemán Edmund Husserl. Esta forma de realidad, en lugar de ser un fenómeno separado y aislado, es creada por la experiencia colectiva. El universo no existe como un objeto de nuestras percepciones subjetivas, en cambio, surge de nuestra interacción constante con él. Si esta idea suena extraña, considera la mecánica cuántica donde nuestras simples observaciones afectan el estado de la materia. Solo al medir un fotón de luz, podemos cambiarlo de una onda a una partícula, así que tal vez no exista la realidad objetiva. Tal vez todo lo que existe es nuestra experiencia subjetiva. No hay manera de saberlo, y sumergirse en la incertidumbre es desagradable. Por eso los humanos inventaron la razón y la ciencia. Queremos sentir que tenemos las respuestas. Nos da una sensación de control en un universo que de otro modo sería caótico, impredecible y peligroso. Durante la mayor parte de mi vida, fui agnóstico sobre la mayoría de las cosas. Si no había una prueba racional y científica tras una idea, simplemente no la creía. Pero cuanto más aprendo, más me doy cuenta de lo limitada que es mi experiencia y la de toda nuestra especie. La materia ordinaria representa solo el 5% de todo el universo. El resto, el 95% de todo lo que existe, es un completo y total misterio. Parece ingenuo, si no arrogante, cerrarme a nuevas ideas solo porque no encajan dentro de mi comprensión actual de cómo funcionan las cosas. Mañana, la Tierra podría cambiar, la vida podría transformarse, y todo lo que la ciencia nos ha enseñado podría ser una casualidad, pero en lugar de enfrentar este dilema con miedo o rechazo, deberíamos verlo como una oportunidad para aprender, abrazando la incertidumbre como un medio para transformarnos. Para mí, este es el único camino racional a seguir, porque al final, todo lo que no sabemos es todo.